La epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses. Capítulo 1. Introducción. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Los dos hombres vinculados a Jesucristo por lazos de amor que los constriñe. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, A aquellos que son apartados para Cristo, con los obispos pastores, y diáconos. Gracias sea a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La cruz hace posible estos dos atributos. Acción de gracias. Doy gracias a mi Dios en toda memoria de vosotros. No se refiere a recuerdos sin conexión, sino toda su experiencia pasada con los filipenses. Siempre en todas mis oraciones. Indica que el apóstol oraba continuamente por estas personas, incluso oraba por todas las otras iglesias. Haciendo oración por todos vosotros con gozo. Pablo no estaba intercediendo por esta iglesia a causa de problemas, sino más bien para que continuara recibiendo la bendición. Por vuestra comunión en el Evangelio. Los filipenses apoyaban a Pablo con sus oraciones y finanzas mientras que él se ocupaba en su obra misionera. Desde el primer día hasta ahora. Se refiere a la fidelidad de estos filipenses, Estando confiado de esto, su crecimiento en Cristo y su continuo sostén económico. que el que El Espíritu Santo, comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. el arrebatamiento de la iglesia. Así como me es justo Necesario. sentir esto de todos vosotros por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. La base de su confianza. Sois todos vosotros compañeros de mi gracia. Dios, en efecto, los había hecho suyos. Porque Dios me es testigo Alguien que da testimonio. de cómo os amó a todos vosotros en las entrañas de Jesucristo. Se refiere a la compasión de Cristo. Y esto ruego, Pablo oraba por todo. que vuestro amor abunde aún más y más. El amor que es Dios, El conocimiento verdadero, el conocimiento de la cruz, y en toda percepción, discernimiento, lo que es sentido moral y espiritual o sentimiento, para que discernáis lo mejor, dar aprobación al poner en prueba, que seáis sinceros puros. y sin ofensa, Nada en la vida debe ser motivo de tropiezo, solo se logra cuando se exhibe fe en la cruz, para el día de Jesucristo, el arrebatamiento de la iglesia. llenos de frutos de justicia, Debiera traducirse el fruto de la justicia, que son por Jesucristo. por lo que Él hizo en la cruz. De este modo daréis gloria y alabanza a Dios. Cuando colocamos nuestra confianza en Cristo y la cruz, esto produce gloria y alabanza a Dios. Triunfo. Y quiero, hermanos, que sepáis que las cosas que me han sucedido han redundado más en provecho del Evangelio. Pablo escribió esta epístola desde la prisión en Roma. De tal manera que mis prisiones por Cristo ya son bien conocidas. Él era un preso por su relación con Cristo. La siguiente pregunta sería, ¿quién es Cristo? En todo el pretorio y a todos los demás. No solo los miembros de la guardia pretoriana quienes tenían la custodia de Pablo, sino el mismo pretorio. Y todos los jueces y funcionarios están incluidos en esta declaración. Y muchos de los hermanos en el Señor, tomando ánimo con mis prisiones. Muchos cristianos en Roma habían sido persuadidos por el ejemplo valiente de Pablo en la prisión. Se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Se refiere al hecho de haber superado la tendencia con respecto al silencio. Y algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y rivalidad. En otras palabras, estuvieron en contra de Pablo en su predicación, cualesquiera que fuesen los motivos. Pero otros lo hacen de buena voluntad. Algunos trataron de ayudar a Pablo en la predicación. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, Tienen motivos que no son de Dios. pensando añadir aflicción a mis prisiones. Estos predicadores, quienes quiera que pudieran haber sido,
procuraron empeorar el encarcelamiento de Pablo. Pero los otros por amor. Al señalar a aquellos predicadores que, de hecho, tenían realmente amor, Pablo al mismo tiempo estaba diciendo que los predicadores del versículo anterior no tenían amor. Sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. El Evangelio no solo debe ser predicado, sino también defendido contra la doctrina errónea. La mayoría de los predicadores no harían eso. ¿Qué, pues? No significa que Pablo aceptaba las actividades de estos predicadores sinvergüenzas, sino que él no permitía que eso lo molestara. En todo caso, de una u otra forma, o por pretexto o por verdad, Cristo es proclamado. Pablo estaba bastante satisfecho de que el siervo debía ser denunciado y el maestro proclamado. Al menos estaba haciendo algo bueno. Aunque estos predicadores sinvergüenzas hubieran callado a Pablo, él no hubiera correspondido de la misma forma, lo que es la actitud del verdadero predicador. Y en esto me regocijo, y aún me regocijaré. Expresa la idea de que algunas personas adquieran un poco de conocimiento de Cristo, aún de estos predicadores sinvergüenzas, que es mejor que nada. Porque sé que esto se me tomará a salvación, por vuestra oración, Debiera traducirse liberación. y por la provisión del Espíritu de Jesucristo. Pablo se está refiriendo al Espíritu Santo y de que Él proveerá lo que sea necesario. Pero Él es capaz de hacerlo solo por Cristo y lo que Él hizo en la cruz, lo cual hace que todo esto sea posible. Por lo tanto, la terminología que Él utilizó, Cristo, conforme a mi mira y esperanza. describe a una persona con la cabeza erguida y extendida, cuya atención se desvía de todos los otros objetos que se fija en un solo objeto. Quien nada seré avergonzado, Cualquiera que fuese el resultado, su liberación o su ejecución, él mantendría su fe en Cristo hasta el fin. sino que, con toda confianza, como siempre, ahora también será engrandecido Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Lo que el Señor quiera es lo que el apóstol quiere. Es consagración absoluta. Porque para mí el vivir es Cristo, Permitir que Pablo viva más tiempo lo hace posible seguir predicando a Cristo. y el morir es ganancia. Él dice que sería ganancia para él, pero no para la obra de Dios. Porque si el vivir en la carne, Se refiere a seguir viviendo en su cuerpo físico, lo que nos dice que será diferente en el cielo. resulta para mí en beneficio de la obra, Almas salvadas y vidas cambiadas por el mensaje de la cruz. no sé entonces qué escoger. Realmente significa que si él tuviera una alternativa, no estuviera seguro lo que se elegiría: permanecer aquí más tiempo o partir para estar con Cristo. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Se refiere a la misma presión ejercida de ambos lados. Se refiere a sus deseos personales y no necesariamente lo que el Señor deseara. Sin embargo, ya lo había aclarado de que su voluntad personal es de ser envuelto en la dulce voluntad de Dios. Teniendo el anhelo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Lo principal de todo es Cristo. Si alguien sacara alguna otra conclusión, no captaría la idea completa. Pero quedarme en la carne es más necesario por causa de vosotros. Para Pablo, poder seguir viviendo y predicando el Evangelio sería de gran valor para la iglesia, como sería obvio, al menos hasta que su trabajo haya terminado. Y confiado en esto, Cree que el Señor le había dicho que iba a ser liberado de la prisión. sé que quedaré, y aún permaneceré con todos vosotros, para provecho vuestro y gozo de la fe, El apóstol está diciendo, el siervo del Señor es inmortal hasta que su trabajo haya concluido. para que crezca vuestra gloria de mí en Cristo Jesús. Presenta a Pablo como el instrumento humano por el cual se presentaría esta enseñanza de Jesucristo. Por mi venida otra vez a vosotros. Sin Pablo, este progreso en la fe probablemente no se hubiera llevado a cabo. Exhortación. Solamente que os comportéis, Estilo de vida. como es digno del Evangelio de Cristo,
Se refiere a su comportamiento. Debían comportarse de una manera digna del Evangelio, y se podía lograr mirando siempre a la cruz. para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga acerca de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, No desviarse de Cristo y la cruz hacia otras cosas. unánimes, combatiendo juntos por la fe del Evangelio. La fe es Cristo y el crucificado, y debemos esforzarnos para mantenerla en verdad. Todo ataque por Satanás, y en cualquier capacidad, está en contra de la cruz y nuestra fe en aquella obra terminada. Y en nada intimidados de los que se oponen, Aquellos que predican a otro Jesús por otro espíritu, que presentan otro evangelio. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 4. que a ellos ciertamente es indicio de perdición, mas a vosotros de salvación, y esto de Dios. La salvación de Dios, que es por Cristo y la cruz, se evidencia por la persecución. Porque a vosotros es concedido por Cristo no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él, El mundo, e incluso la mayoría de la iglesia, se ponen a la cruz. teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. En esencia, se refiere a la lucha cristiana de la fe. La lucha no es tanto con el pecado, sino con mantener la fe. Y ahora oís que está en mí. Se refiere a su encarcelamiento actual en Roma, que era una prueba de su fe.